poder del cristiano está en la oración. La oración. Vamos a ir en el libro de San Mateo capítulo 6, verso 6. Hoy vamos a hablar de la oración. Dice: mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Palabra de Dios. ¿A cuántos les gusta orar? A ver, sin mentir, pero ¿a cuántos les gusta orar? ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo con el Señor. Amén. Muchos dicen, ¿qué es orar? Orar es tener comunión con el Señor. ¿Qué es orar? Orar es hablar con el Señor. ¿Qué es orar? Hablar con el Señor, que tú le hables y el Señor te hable a ti. Eso es comunión. Porque a veces nosotros le hablamos al Señor, le hablamos y le hablamos y le hablamos, le exigimos, le pedimos, le rogamos y no dejamos que Él hable. Pero la oración es un diálogo con el Señor. Es como cuando con una persona conversas. Y es justo que tú le hables y solo ella te mire. No, ¿verdad? Entonces, cuando no hay una conversación, tiene que ser entre dos personas. En este caso, cuando tú oras, tienes que permitir que el Señor también te hable. Eso es ser obediente. Por eso muchas personas dicen, pero he orado y nada ha pasado. ¿Por qué? Porque no le has dejado al Señor hablarte. No has dejado que el Espíritu Santo descienda. ¿Por qué? Porque te basaste en hablar, en reclamarle, en pedirle favores, y a veces le dices, ya pues dame, tienes que darme, yo soy tu hija, tantos años me congrego. A veces nos damos el lujo de decirle eso al Señor, ¿no? Tanto tiempo estoy en la iglesia, hasta ahora ni un milagro me das. Entonces dice el Señor que la oración es una comunión. La oración es un diálogo con el Señor. Amén. Ahora vas a orar de diferente manera. Tú vas a orar y vas a hacer que el Señor te hable a ti por medio del Espíritu Santo. En el libro de Lucas capítulo 6 verso 12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando, dice, a Dios. Si su propio hijo oró, dobló rodillas, le clamó al Señor, ¿cómo nosotros no vamos a clamarle? No vamos a pedirle auxilio, no vamos a pedirle perdón. Todos los días le fallamos al Señor. Eso dice la Biblia. Con la mirada, con nuestra boca y con nuestra mente. Pero dice el Señor que está la oración, ¿para qué? Para santificarnos. La oración nos lava, porque por medio de la oración nosotros podemos tener comunión con el Señor. Y la comunión nos levanta y somos fieles a Dios. Todos ustedes han permanecido en el camino del Señor, ¿sí o no? Oraron. Yo creo que de aquí nadie me va a decir, pastora, yo no he orado, lo he pasado feliz y contento, yo estaba bien. No, yo sé que ha habido miedo, y por medio de ese miedo tú oraste en tu casa. Por medio de la enfermedad también oraste en tu casa. Pero no debemos dejar de lado la oración. Todos los días tiene que haber oración.
Así como le hemos pedido al Señor en este tiempo con fervor, de rodillas, llorando, gritando, ya sea por miedo, ya sea porque tu familiar estaba enfermo o por muchas razones, pero el Señor suplió la necesidad por medio de la oración, vino a tu vida y tu vida cambió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si Jesús oró, nosotros tenemos que orar. Amén. Si nuestro Padre oró, nosotros tenemos que orar. ¿Quiénes somos nosotros para no orar? ¿Quiénes somos nosotros para pedirle al Señor, dame pues ya, por tanto tiempo estoy en la iglesia? A veces les reclamamos, pero no oramos. Pero aquí nos enseña la palabra de Dios, y nosotros como discípulos, como hijos del Señor, nosotros tenemos que hacer lo que nuestro Padre hacía. Jesús oraba al Padre. Cuando estuvieron a punto de agarrarlo y llevarlo ya encadenado, Él oró y le pidió al Señor, le pidió a su Padre. Y nosotros, en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la paz, en medio de la tranquilidad, nosotros igual tenemos que orar. No siempre cuando hay un problema, mi amado. A veces estamos nosotros acostumbrados que cuando hay un problema doblamos rodillas. No, tenemos que orar agradeciéndole por todos los días que el Señor nos está dando, por el aire que respiramos. En este tiempo todos estuvieron desanimados, ¿sí o no? Muchos perdieron el trabajo, muchos perdieron su negocio, tantas cosas que pasó. Pero ¿qué nos acercó al Señor? ¿Qué nos fortaleció? Fue la oración. Fue la oración. Nuestros amados pastores, por medio de la oración, ellos seguían orando. Pastor, estoy enfermo, y los pastores oraban. Nosotros orábamos. La oración nos sanó. La oración nos santificó. La oración nos puso una barrera para que el enemigo no nos toque. Amén. Y por eso tenemos que estar agradecidos y seguir orando. La oración eficaz, mi amado, te hace salir del problema, porque tienes una comunión con el Señor, tienes un diálogo con el Señor, y ese diálogo jamás debes deshacer. Todos los días tiene que haber oración. Dice en el libro de Juan capítulo 16, dice así la palabra de Dios: en aquel día no me preguntéis, dice, nada. De cierto os digo, dice, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará, dice. Todo lo que pidas en oración, Él te lo dará, dice la palabra de Dios. Hasta ahora, dice, nada me habéis pedido, dice. En mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Jesús? Es importante orar hasta conseguir el milagro. Eso dice el Señor. Hasta ahora, dice, nada me habéis pedido, dice. Pero tú dirás, pero pastora, yo le he pedido y no me da. Yo tanto tiempo estoy en la iglesia y no pasa nada. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que hasta ahora ustedes no me habéis pedido nada, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros entremos en oración, tienes que olvidarte de todo y entrar en oración con Él. No tener nada aquí en tu mente, que voy a apagar la luz, que va a ser, que voy a cocinar, que voy a comer mañana, qué será. No, a eso se refiere. Tener una comunión con el Señor. Por eso muchas veces tú dices, he orado y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no has entrado en esa comunión, no has entrado en ese lugar santo, lo que dice el Señor.
Porque Él está, dice, escuchando, está atento a nuestra oración. Amén. Y si nosotros le clamamos, si nosotros le pedimos hasta conseguir el milagro, hasta entrar en esa comunión, Él nos los va a dar todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Jesús? Por eso es importante la oración. Dile al de tu lado, es importante la oración. Es importante la comunión. Es que nos hemos acostumbrado a orar y a pedirle. Nos hemos acostumbrado a orar como si fuera cualquier oración, como si fuera cualquier persona que está ahí. Pero no debemos olvidarnos que nosotros tenemos que pensar que estamos orando y queremos una respuesta del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde tú te humilles, donde tú derrames tu corazón. ¿Cómo quieres que el Señor te escuche si tú no lo escuchas a Él? ¿Cómo le estás pidiendo cosas al Señor si tú no puedes dar? ¿Cómo le estás pidiendo cosas al Señor si tú no puedes dar nada? Ni siquiera oras. Oras 1 minuto, oras 2 minutos y basta para ti. No. Orar al Señor es entrar en ese lugar santo, para que Dios descienda y sobre eso Dios bendiga tu vida. Y el milagro que estás esperando, Dios te lo va a dar. Pero no dejes de orar hasta conseguir el milagro. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La oración será al Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan. En el nombre de Jesús Dios nos dio poder y autoridad. En el nombre de Jesús los enfermos se sanan. En el nombre de Jesús vas a ser bendecido. En el nombre de Jesús vas a ser próspero. En el nombre de Jesús vas a ser sano. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. No hay otro nombre, no hay otro Dios a quien nosotros podamos clamar y doblar rodillas. Déjame decirte que su nombre es Jesús. Y ese nombre, sobre ese nombre nosotros tenemos que doblar rodillas y pedir en oración, en santidad, en comunión, hasta que Dios nos escuche. Orar sin cesar. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Debemos de orar con fe y sin cesar. No te estoy diciendo que todos los días ores, mañana, tarde, noche, dejes de comer, dejes de trabajar, dejes de ir al colegio, a la universidad. No, dejes de hacer tus obligaciones, no. Pero nosotros podemos buscarlo de madrugada al Señor. ¿Cuesta de levantarse 5 de la mañana? Cuesta, mis amados. Cuesta levantarse. Pero es importante orar. Basta que ores media hora. El Señor está escuchando tu clamor. Por eso dice, no dejen de orar. No dejen de clamarle al Señor. Y en este tiempo nosotros vamos a orar. Vamos a orar por Bolivia. Y Bolivia es tu familia. Vamos a orar por la gente que está muriendo en el hospital. Vamos a orar por la gente que está en la cárcel. Vamos a orar para que el Señor derrame su bendición y perdone nuestra amada patria Bolivia. Porque nadie es perfecto. Ninguno de aquí somos santos. Pero dice la oración nos santifica todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tenemos que orar con fe. A Dios le agrada la fe. Cuando nosotros oramos con fe, así como en el libro de Marcos capítulo 11 verso 24 dice: por tanto os digo, dice, que todo lo que pidieres orando, te está hablando a ti, dile. Todo lo que le vas a pedir orando, creed que lo recibirás y vendrá la bendición.
que orar con fe. Hay que orar con fe, creyendo que vas a recibir el milagro que estás esperando. No sé lo que estás esperando. No sé qué hay en tu mente, no sé qué hay en tu corazón. Solamente el Señor sabe. Pero si tú le pides con todo tu corazón y lo crees, lo vas a recibir. Porque a Dios le agrada la fe. Amén. Dios quiere que nosotros entremos en esa comunión, en ese aposento. Quiere que entremos en ese rincón y derramemos nuestro corazón delante de Él. Y lo hagamos con fe, creyendo que orando vamos a recibir el milagro. Creyendo que orando Bolivia va a ser de Cristo. Creyendo que orando tu familia se va a convertir. Creyendo que orando tu vida va a cambiar. Creyendo y orando que tú vas a recibir el milagro que estás esperando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En primera de Tesalonicenses dice 5:7, orar sin cesar. Amén. Eso no quiere decir que yo, por eso le decía hace un momento, no quiere decir que dejes de hacer tus actividades y todo el día te dediques a orar. No, te vas a volver loca. Pero un tiempo que le dediques al Señor, una hora que le dediques al Señor, hasta media hora que tú le dediques al Señor, le oras, le alabas, le pides al Señor, en señal de humildad, doblando rodillas, Dios te lo va a dar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creyendo que nada es imposible para Dios. Dile al de tu lado, tu problema es fácil, dile. No temas. La oración nos ayuda. Tu problema es fácil, mi amado. Tal vez dice, pastor, usted no está en mis zapatos. Es grave. Pero aquí el Señor nos está diciendo que le oremos al Señor y el Señor va a venir con bendición sobre tu vida. Amén. Por medio de la oración tú vas a ser libre. Por medio de la oración tú vas a ser sano. Por medio de la oración tú vas a ser bendecido. Va a bendecir la obra de tus manos. Te va a hacer vivir en santidad. Te va a hacer vivir en comunión, así como el Hijo de Dios tiene que ser. Porque la oración nos ayuda espiritualmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Jesús? Un requisito indispensable en la oración es el perdón. Es el perdón. Si de aquí uno de ustedes dice, pastora, yo no tengo a nadie, no tengo rencor, no tengo odio, soy libre. Amén, gloria a Dios. Pero hay muchos que no pueden perdonar. En oración le estamos pidiendo al Señor muchas cosas, pero el Señor no te va a poder dar. Porque esa oración no está llegando ni al techo de tu casa. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú ores, tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Toda persona perdone de corazón y para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Y en oración va a tener mucha respuesta. En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25, dice así: y cuando estéis orando, dice, perdonad, dice, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre, dice, tu Padre, nuestro Señor Jesús, que está en los cielos, te perdone. Perdone tus ofensas, porque si tú no perdonas, tampoco el Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas.
Por eso es importante el perdón. ¿Cómo yo puedo ir delante del Señor y decirle: Señor, quiero esto, dame aquello? Y yo no puedo perdonar. No puedo perdonar a mi esposo. No puedo perdonar al hermano. No puedo perdonar a ese amigo. No puedo perdonar. Entonces dice el Señor: si tú no perdonas, ¿cómo vienes a mí y quieres que yo haga milagros? Dice el Señor: perdona a tu enemigo, al que te hizo daño, y yo te perdonaré, sanaré tu corazón, bendeciré tu vida, dice el Señor. A eso se refiere. Por eso nosotros cuando oremos, mis amados, no tenemos que tener nada en el corazón. Y si tú no puedes aprender a perdonar, Dios te va a ayudar. Y en la oración tenemos que ser sinceros. Uno tiene que decir: Señor, no puedo perdonar. Me es difícil perdonar. Me hizo tanto daño, me dejó con 3 hijos, me dejó así, me hizo muchas cosas y no puedo perdonarlo. Le garanticé y por culpa de él perdí la casa, perdí mi terreno, perdí mi familia. Pero dice el Señor que tú no eres dueño de tu vida. El Señor es dueño de tu vida. Cuando tú viniste al Señor, le dijiste: Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Y nosotros tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y si el Señor te dice que tú tienes que perdonar, es porque tienes que perdonar. Y eso te va a ayudar. Sabes, mi amado, la falta de perdón hace que haya una cadena, una barrera en tu vida. Y esa barrera hace que no haya bendición. Por eso cuando tú perdonas de todo corazón, Dios te perdona y esa barrera el Señor lo deshace. Y ahí viene la bendición. Y ahí viene el trabajo. Ahí vienen los hijos convertidos. Ahí vienen los hijos profesionales. Por eso cuán importante es el perdón. Si tú perdonas, Dios te va a perdonar a ti. Es importante la santidad, mis amados. A veces estamos en pecado y queremos que el Señor nos escuche la oración. No, tenemos que estar en santidad. Para que la oración sea escuchada, debemos hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad. En el libro de Juan, capítulo 9, verso 31 dice: y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye, dice. Por eso es importante vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Dejar todo el pecado. ¿Qué es santidad? Dejar todo y venir al camino del Señor. Y cuando tú ores, la oración va a ser escuchada. A eso se refiere. Dejar el pecado, dejar las malas palabras, dejar la pornografía, dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de robar, dejar de mentir. Eso es vivir en santidad. Dios es santo. Dios conoce, dice, cuántos cabellos tienes. Yo no puedo ir delante del Señor siendo pecadora. Sí, tengo que perdonarme. Sí, tengo que humillarme. Sí, tengo que entrar en santidad. En medio de la oración, yo tengo que entrar en santidad. Y así el Señor me va a bendecir. Así el Señor va a escuchar mi oración. Hay gente que se congrega en la iglesia y sigue pecando, sigue mintiendo, sigue peleando, sigue hablando groserías y muchas cosas más. Están en adulterio, están en fornicación y siguen viniendo a la iglesia. Pero aquí, ¿qué dice el Señor? Que nosotros, para venir a los pies de Dios, nosotros tenemos que entrar en santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios nos exige santidad. ¿Y cómo vamos a lograr esa santidad? Por medio de la oración.
Todos los días oramos, el Señor todos los días nos santifica, nos perdona. Él es fiel y justo, dice, nos ama con un amor incondicional. Pecamos, igual permite que nos congreguemos. Pecamos, igual no te falta el pan de cada día. Pecamos igual, pero ya es tiempo de dejar. La venida del Señor está cerca. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor? Puede que en un momento dado, en el momento que tú estés pecando, venga el Señor, te quedas. Por más que hayas estado 15, 20 años, 30 años en la iglesia, no va a funcionar. Todos los días debemos de entrar en santidad, en comunión con el Señor. Dejar el pecado, dejar la amargura, dejar el odio y ser realmente como quiere que el Señor seamos. Hijos de Dios, que llevemos la palabra de Dios y seamos luz. Vayamos donde vayamos y estemos donde estemos, seamos luz, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice en el libro de Mateo capítulo 18, verso 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho, dice, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están reunidos dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, dice que Él lo hará. Vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Para qué? Para que nuestra amada patria Bolivia sepa quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios a quien clamamos, a quien adoramos, a quien servimos, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a hacer que el Señor vea a Bolivia con ojos de agrado. Vamos a hacer que Bolivia sea bendecido. ¿Por medio de qué? De la oración. ¿Por medio de quién? De ustedes y de nosotros. Vamos a clamar, vamos a orar, vamos a pedirle ayuda al Señor. Y Dios va a descender sobre cada boliviano. Yo sé que queremos días mejores, ¿verdad? Basta ya de tantas cosas, bloqueos, hambres, no hay trabajo, tantas cosas. Pero ahora le pediremos al Señor como hijos de Dios. Pero antes de entrar en ese lugar santo, perdonemos. Vivamos en santidad. Y esa oración va a subir como olor fragante delante del Señor. Y Dios va a mirar a Bolivia con lindos ojos de perdón, para que el Señor perdone nuestra amada patria Bolivia. Dice el Señor: si mi pueblo se humillare, dice, si mi pueblo se humillare, yo derramaré bendición sobre esa nación, dice la palabra de Dios. Todos nos vamos a humillar, todos vamos a entrar en esa oración, en ese lugar santo. ¿Para qué? Para que Bolivia sea de Cristo. ¿Para qué? Para que Bolivia sea bendecida. ¿Para qué? Para que haya trabajo en Bolivia. ¿Para qué? Para que haya bendición en Bolivia. ¿Para qué? Para que tengamos hospitales. ¿Para qué? Para que realmente cada boliviano conozca el amor de Dios, así como usted conoce y así como yo conozco. Hay mucha gente que escucha hablar de Dios, cree en Dios, pero no lo conoce. Cuando tú le preguntas a alguien en la calle, le dices: ¿usted conoce a Dios? ¿Cree en Dios? Sí, te dice, yo creo en Dios, pero no lo conoce.
Nosotros que hemos orado, nosotros que hemos ayunado, tú que oraste, tú que te congregaste, tú que hablaste con Él, tuviste comunión con Él, conoces al Señor, conoces su poder, conoces sus milagros y sabes que Dios puede hacer que Bolivia sea de Cristo por medio de nuestra oración. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que clamar, tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia de cada boliviano, desde el más pequeño hasta el más grande. Bolivia necesita del Señor. La gente se está perdiendo, los jóvenes están en el alcohol, matrimonios se están separando, hogares se están destruyendo, vidas se están destruyendo, se están matando, se están asesinando por 10 bolivianos, por 100 bolivianos están matando a la gente. Uno puede decir, pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no ve esto? ¿Y dónde estás tú? Dios nos dio poder y autoridad, dice, para vencer, para pelear. ¿Y cómo vamos a pelear? Una forma de pelear es orando, clamando, pidiéndole al Señor que Él descienda su Espíritu Santo y cambie a Bolivia. La arma del cristiano, mi amado, no es una pistola, no es un cuchillo, es la palabra de Dios y es la oración. ¡Aleluya! Así como Jesús oraba, nosotros tenemos que orar. Orar por nuestra patria Bolivia. ¿Cuántos aman a Bolivia? A veces en el día festejo nomás, ¿no? ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la paz! No. Nosotros tenemos una responsabilidad: orar por nuestra amada patria Bolivia. ¿Quién es Bolivia? Tu hijo. ¿Quién es Bolivia? Tu hermano. ¿Quién es Bolivia? Esa persona que necesita. ¿Quién es Bolivia? Esa mujer que está muriendo con cáncer y tiene 7 hijos y no sabe qué darles de comer porque está postrada en cama. Eso es Bolivia. Bolivia es ese joven que está en la droga. Bolivia es esa gente que está en las calles pidiendo limosna. Eso es Bolivia. Y nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo descienda y haya bendición sobre Bolivia. Bendición con trabajo. Bendición que tengan negocios propios. Bendición que cambien sus vidas. ¿Sabes, mis amados? Nosotros no vamos a poder cambiar a las personas. ¿Sabes quién lo va a cambiar? Es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados, que yo los haré descansar, dice. Así como en un tiempo tú estabas cansado, trabajado, lleno de problemas, enfermo, el Señor te llamó, te sanó, te libertó y te dio vida, y vida en abundancia. De la misma manera, Bolivia necesita de Dios. Dios va a escuchar tu ruego, va a escuchar tu lamento, va a escuchar tu clamor, y no con soberbia, sino con humildad. Eso dice la palabra de Dios. Porque dice en el libro de Proverbios, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al altivo el Señor lo humilla, pero al humilde el Señor lo exalta, dice la palabra de Dios. Y en señal de humildad nosotros tenemos que orar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Y vas a clamarle al Señor, y no hoy día, no por lo que yo te estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que debemos de entrar en comunión con el Señor para que Dios perdone nuestra amada patria Bolivia.
¿No te da pena ver los hospitales llenos? Y en este tiempo la gente estaba fuera del hospital, en camillas, en camas, en colchones. Hubo necesidad. Pero yo sé que muchos oraron. Y todos vamos a seguir orando hasta que Dios perdone nuestra amada patria Bolivia. Y no nos vamos a cansar de orar, de pedirle al Señor, de clamarle al Señor que tenga misericordia de Bolivia. Amén. Que Dios los bendiga mucho, mis amados. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del